Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 8 de diciembre del año 2017 con Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. Juan Gropone. Buen día. Mauricio Rosekoff. Presente. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Mucho gusto y presente. Las dos Mucho cosas. gusto estar aquí. Habla un poquito más fuerte. Dale, convencete de que tenés que... Mucho asumir. gusto y presente. Perfectamente. Empecemos por la actualidad. Israel desplegó esta mañana a cientos de policías adicionales en Jerusalén en el día de la gran oración en la explanada de las mezquitas. La medida se tomó luego de que ayer el movimiento islámico Hamas llamara a una nueva intifada debido a que el gobierno de Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. فليكن غدا 8/12 Hagamos del 8 de diciembre un día de ira y el comienzo de un movimiento más amplio que será llamado la Intifada de la Liberación de Jerusalén y Cisjordania, decía el líder de Hamas, Ismail Haniyeh. En su aparición pública llamó además a la Autoridad Nacional Palestina a abandonar los esfuerzos para retomar conversaciones de paz y acompañar al movimiento en este nuevo levantamiento armado contra Israel. Ayer la policía de Israel reprimió varias protestas pacíficas en Cisjordania, lo que dejó al menos a 31 personas heridas, 11 de ellas por disparos de arma de fuego y 20 por balas de goma. Acá, el gobierno de Tabaré Vázquez emitió un comunicado en el que expresa su preocupación y discrepancia con la decisión del presidente Donald Trump, que también incluye el traslado de la Embajada de Estados Unidos, actualmente ubicada en Tel Aviv, a Jerusalén. Junto a Uruguay discreparon la mayoría de los países del mundo, menos Israel, todos preocupados por la repercusión que esta decisión puede tener en el proceso de paz en Medio Oriente. También el Papa Francisco se pronunció y pidió respetar el statu quo de Jerusalén para evitar nuevos elementos de tensión en un panorama mundial ya convulsionado. Gonzalo, especialmente quería empezar con este tema. Bueno, yo sinceramente recuerdo que el día que eligieron a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, yo que no lo podía creer porque tengo mucho respeto por la intelectualidad americana, me quedé despierto hasta las 6 de la mañana y me fui a dormir realmente acongojado. Este señor había hecho unas promesas de las cosas que iba a hacer que verdaderamente eran muy preocupantes. Y está empezando a cumplirlas. Entonces ahora yo estoy con esa preocupación de que este señor, hay muchas más promesas todavía, que son verdaderas barbaridades, como es esto, ¿no? Esto entierra el proceso de paz actual entre Israel y Palestina. Después podrá venir otro, con otra gente, con otros mediadores. Estados Unidos se ha quedado fuera como mediador, evidentemente, porque hay ciertas cosas de ese conflicto que son no negociables. Y esta es una de ellas. Bueno, los palestinos van a tener que negociar todo, porque no tienen más remedio. Pero esta es uno de los puntos más álgidos. Son 3 puntos álgidos. Este es uno de ellos. Y no puede una persona así entregarlo sin... Sí, lo puedes hacer, pero perdés tu rol de mediador. ¿Quién sigue ahora en esta primera vueltita? Bueno, primero suscribo en todos los términos la declaración de Cancillería, y pienso que es crear una situación provocada expresamente por Trump, que uno puede decir, calificarlo de las maneras que quiera, pero no puede caer en el error de considerar que sus planes, sus proyectos y su inteligencia está por debajo de los hechos que está generando. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que está apuntando es la venta de armamento. Eso quiere decir que todo el conflicto de Corea trae como consecuencia que se levante la veda a Japón de armarse de todas las maneras, y eso lo abastece Estados Unidos. Y esta que ha alargado acá va a generar también, no solo para los que están directamente involucrados, sino todos, porque hay un panorama en todo el Medio Oriente que no sé cómo se arreglan las piezas de ese dominó. Entonces lo que está provocando es una
carrera armamentista como ya tuvimos en los tiempos de la Guerra Fría, donde Estados Unidos se convierte en el primer proveedor. ¿Tú ves ese como un factor, Gonzalo? Bah, hay tantos factores. Tengo muchos más. Bueno, seguimos con Ana ahora. Yo lo que siento sobre todo es mucha desazón y pena, porque es tan llamativo lo que provoca, es tan activar el músculo más elemental, que oculta un montón de cosas que sería bueno recordar. Por ejemplo, que Jerusalén es una ciudad en la que conviven, de a ratos mal conviven, pero por sobre todas las cosas conviven, 3 religiones que sienten que ese sitio es sagrado para los 3. Y hay una convivencia diaria que uno, el que va, puede ver en las calles, en espacios compartidos, compartimentados en algunos casos por barrios, pero esto parece olvidarlo todo y sepultarlo todo bajo la idea de, no sé, un enorme muro que divida a la ciudad. No es tan así y sería bueno recordarlo, me parece, porque si hay, después de esto va a haber necesidad de volver a encontrar caminos para el diálogo y para procurar alcanzar la paz, porque cada vez que dicen proceso de paz yo me pregunto, ¿qué paz? Si vivimos apuñalándonos y ocupando territorio y matándonos, si esto es un proceso de paz, explíquenme cómo son los de guerra. Eso es bastante relativo, ¿no? Porque apuñalan gente en una parada de ómnibus y a su vez bombardean y ocupan territorios, ambas partes digo. Entonces, se va a precisar recordar que se pudo convivir de a rato, se va a precisar recordar que hay hospitales israelíes en donde se atiende a niños palestinos, se va a precisar recordar que los palestinos sienten que se les ha usurpado cosas y que no todos son la intifada, se va a precisar recordar una de cal y una de arena, y es a lo único que se me ocurre apelar en un día como el de hoy, ¿Y Juan? En donde hemos recibido el llamado internacional a un viernes de furia, ¿no? Con todo lo que eso significa. Es muy doloroso, por sobre todas las cosas, es doloroso. Bueno, yo estoy de acuerdo que el fondo del problema es la venta de armas. Sí. Es decir, eso es uno de los fondos de los problemas. El problema es que la venta de armas se arma alrededor de la intolerancia religiosa. Es decir, hay un problema de intolerancia religiosa y por lo tanto hay una oportunidad para vender armas y fomentar la guerra. Y la guerra, esta guerra es eterna, porque empezó hace 2.500 años, casi 3.000 años, más de 3.000 años, cuando los judíos desplazaron a los cananeos, luego los romanos desplazaron a los judíos, los bizantinos los heredaron, los árabes desplazaron a los bizantinos, los cruzados desplazaron a los árabes los reconquistaron, luego Inglaterra los dominó y luego las Naciones Unidas adoptó la única solución sensata que hay sobre este punto, que es declarar que esa ciudad tiene que ser una ciudad libre, una ciudad independiente, gobernada de alguna manera. Pero claro, no se puede hacer porque hay una intolerancia religiosa. Intolerancia que han manifestado las 3 religiones. Era la intolerancia de los judíos cuando conquistaron Canaán, era la intolerancia de los cristianos con las cruzadas y es la intolerancia actual de los musulmanes que no aceptan otra religión que la suya, ¿no? Entonces, no quiero hablar del opio de los pueblos, pero es la base de la venta de armamentos, es decir, de dos de las cosas más nefastas de la humanidad y del presente, ¿no? Sí, yo veo un problema. Para mí ese es un problema que lamentablemente la venta de armas en el mundo es algo que es incontrolable. Nosotros siempre en Naciones Unidas decíamos había 2 temas que no nos dejaban entrar nunca cuando examinábamos los países. Uno era el tema de la corrupción y el otro el tema armamentista. Como dos temas que no te dejaban, cuando vos analizabas, decías, bueno, opinabas sobre la situación de un país, había 2 temas en los cuales no te dejaban meterte. Uno era el efecto de la corrupción y el otro era la economía que gira en torno a la venta de armas. Pero bueno, yo creo que es más grande que esto. Yo creo que es mucho más grande. A mí me parece que el problema del señor Trump es que él está cuestionando el derecho internacional, está cuestionando las Naciones Unidas, está cuestionando el multilateralismo, está cuestionando todo lo que se genera en este mundo después de la Segunda Guerra Mundial,
que tiene muchísimos valores y que está impregnado de los valores de la sociedad occidental, que yo comparto. Los valores de Naciones Unidas son valores que imponen Estados Unidos, Francia y Reino Unido fundamentalmente, son valores de nuestra civilización occidental, que yo creo que son valores universales de la humanidad, los derechos humanos, las libertades civiles, que vale la pena promover. Pero el señor Trump está cuestionando esas cosas, porque los pasos que está tomando, ya sea en el salirse de la ONU, del UNESCO, o cortarle los fondos, o poner muros en sus fronteras, o la posición que tiene con respecto a la migración, y a tantos, o al cambio climático, ni hablar, si hay un consenso nacional, internacional, es que hay algo que tenemos que hacer en forma conjunta por el cambio climático. Bueno, resulta que él también está en contra de eso. Entonces, este señor está socavando los principios fundamentales sobre los que se basa la civilización occidental en un momento en que empiezan a surgir, porque la civilización occidental no va a tener la hegemonía en el siglo XXI que tuvo en el siglo XX, porque están surgiendo otras civilizaciones que están reclamando su lugar al sol. ¿A qué estás aludiendo ahí? A China, sin duda, a toda la UMA, a todos los 1.500 millones de musulmanes, que también evidentemente están reclamando otro trato, a esta Rusia nueva que nadie entiende muy bien, porque es una especie de nueva KGB al gobierno, no se sabe mucho cómo, pero que ciertamente no son los valores liberales de la sociedad occidental. Y bueno, y también está la India, que tiene hoy día casi tanta población como China. Digo, están surgiendo otros valores. A mí los valores occidentales me gustan. Si vos ves que los líderes del mundo occidental están dudando sobre la validez de esos valores, lamentablemente, es solo Trump que duda, los demás por suerte están bastante alineados, pero es un problema para la civilización occidental. Porque, como decía Indro Montanelli, el Imperio Romano, mientras creyó en su fuerza militar y civilizatoria, no tuvo ningún problema. Conquistó y dominó el mundo. El día que empezó a dudar, se desmoronó. Y acá no podemos empezar a dudar de que estos son valores muy importantes. Pero en todo caso, Gonzalo, escuchándote, los valores occidentales, yo creo que el más importante que está en juego acá es que todos los países, incluidos nosotros, que condenamos esto que ayer dijo Trump, lo que estamos haciendo es defender aquel viejo aforismo de Voltaire. No estoy de acuerdo contigo, pero estoy dispuesto a dar la vida para defender lo que tú piensas, porque eso evidentemente entre el mundo musulmán y el mundo israelí, los valores occidentales parecen estar del lado del mundo israelí. Y tú estás de pronto, estamos todos los países diciendo, bueno, tienen derecho a una religión que en realidad no es la religión central, no es la matriz cristiana, ni siquiera del monoteísmo judío, que es la base del mundo occidental. Sí. Hay una generosidad intelectual acompañada de un largo predominio cultural. En todo caso, lo que Trump está diciendo es, ojo que estamos perdiendo el predominio militar, y da un golpe en ese sentido. Es más complejo que decir este hombre va en contra de todo. Este hombre va en contra de una parte. Es curiosa la otra. Pero me permitís, ya te veo con muchas ganas de hablar. Sí. Pero lo que yo veo es que le preocupa todo lo que tú estás hablando. Yo no te... A ver. No, pero decí nomás, así me preocupo más. Dale. No, quería meter... Tenemos todo el viaje de regreso para que hable. No, lo que digo es esto. Entonces voy a decir esto. ¿Sabes lo que pasa? Que esos valores de Israel, esa democracia de Israel, con lo que está proponiendo Trump ahora, que básicamente lo que es un solo Estado, ¿está? Dominado por Israel. Ese Estado no va a poder ser democrático. Ojo con eso. Yo no le creo tampoco, pero él dice que no. Pero si hubiera querido realmente decir dos estados... Decir la capital es una cosa y la teoría de los dos estados es otra. Los que sí rompieron... Los que sí rompieron también la teoría de el estatus especial para Jerusalén en este mismo año y no se generó tanto revuelo fueron los rusos. Eso habría que recordarlo. Porque los rusos dijeron, queremos una Jerusalén capital del lado este, capital de Israel, estado existente, y una Jerusalén
para el futuro Estado palestino. Lo dijeron en abril de este año, ¿no? Bueno, eso es balanceado. Eso también va contra lo que la ONU pide, porque la ONU siempre pidió un estatuto especial para Jerusalén, dado que es ciudad con un altísimo simbolismo, porque de hecho es capital de Jerusalén, de Israel. Todo funciona ahí menos el Estado Mayor del Ejército. Todo lo demás está en Israel. Mauricio. Juan, ¿qué te parece si nos vamos al boliche a tomar algo? Y hablamos de nuestras cosas. Dale. Bueno, primero, mira cómo se alía con Juan. Primero, un dato simplemente porque uno dice una frase y no termina de trascender la intencionalidad que tiene en esa frase sobre la carrera armamentista. Hay un dato que es clave en todo esto. Cada 5 años los grandes ejércitos del mundo, Estados Unidos, la Unión Soviética, Rusia, China, renuevan todo su armamento. Es decir, porque se desarrolla la lucha entre el proyectil y la coraza. Es decir, mejora la cohetería rusa, entonces el escudo de Estados Unidos mejora también, entonces los rusos tienen que... Es decir, que cada 5 años entra al mercado un caudal impresionante de armas de primera división que no se pueden destruir. Sobre todo no las quiere destruir el que las tiene, y el que fundamentalmente las tiene en todo este operativo de Estados Unidos. ¿A quién se las coloca? Si no hay guerra, no hay mercado para la colocación de estos productos. Entonces, estos productos se colocan creando estado de conflagración. Y el Medio Oriente es una bomba de tiempo. Mira, se pronuncia... Erdogan es un personaje que en estas comedias turcas que estamos proyectando en las pantallas es el hombre siniestro. Digo, las cosas que han pasado ahí. Pero un momentito, ya termino y te dejo. No le creo. Entonces, quiero decir algo que me parece que es muy importante. ¿Cómo se arregla todo eso? Y es cuestión de tiempo y van a ver problemas de correlación de fuerza. Pero yo quiero transmitir algo que me parece que es lo más importante. Lo que vos decías de Jerusalén está en el origen de la división de Palestina en un Estado árabe y en un Estado judío. Eso es clave. Pero hay otra cosa que es clave, porque acá tenemos todo un movimiento, todas fuerzas políticas que no están de acuerdo dentro de Israel con esta afirmación. Entonces, y además hay antecedentes palestinos e israelíes como Arafat y Rabin, que de alguna manera lograron iniciar un proceso que fue interrumpido en la forma que todos recordarán que fue interrumpido. Pero yo quiero traer la frase clave de toda esta historia, y es en una reunión que tuvimos hace algo más de 10 años en Tel Aviv con Simón Pérez, en medio de la conversación y como cierre, a la pregunta o al comentario, ¿y esto cómo se arregla?, la respuesta de Simón Pérez fueron: esto se arregla de la única manera que se puede arreglar, paz por territorio. Veamos qué dicen los oyentes. Sergio dice: hasta ahora los disparates de Trump en el fondo se podían justificar mínimamente. Lo de Jerusalén es el disparate del siglo XXI. Muchas muertes irán a la mochila de este personaje. Pero también está Gustavo, que cuestiona a quienes aquí han criticado a Trump. A Trump es fácil pegarle, dice. Las promesas se hacen antes, y si es elegido y las cumple, es una buena noticia para sus votantes, no una mala noticia. El problema es que lo analizamos como uruguayos, no como estadounidenses. Y después agrega: Trump no gobierna solo, lo siguen subestimando. El balance de Medio Oriente no existe, la escalada territorial de Israel ya lleva décadas y no decae. La teoría de los dos estados nunca fue viable. Israel regirá militar y políticamente toda la región en pocos años. Y luego dice antecedentes, ¿no? A Trump se le pega, pero esta resolución fue de Clinton, no de Trump. Esto viene de hace años. Sí, del Congreso de Clinton. Clinton la frenó. El derecho internacional permite a un país indicar su capital. ¿Cuál es el problema?
Obama firmó más de 1 millón de deportados y empezó el primer muro. Obama no cumplió con ninguno de los objetivos del Acuerdo de Roma, ni uno. Obama en silencio firmó contratos de soporte armamentista con Israel más que ningún otro. Clinton bloqueó las denuncias iniciales sobre los asentamientos en Naciones Unidas. O sea, Gustavo está bien pertrechado para el debate. Bueno, yo quiero recordar que Estados Unidos no es el único fabricante de armamentos. El segundo fabricante de armamentos es Rusia. Es decir, por eso hay intereses rusos en todo esto y por eso también, si se quiere de otra manera, con otra política, con otro estilo, menos, digamos, tan violento como el de Trump, pero con otro estilo. Rusia y también interviene en esto. Es decir, con todo ese tipo de... creo que el fusil más vendido del mundo es ruso, ¿no? Es el famoso AK-47, ¿no? De modo que no hay que olvidarse nunca. Es decir, hay intereses muy importantes que se traducen en cosas horribles, ¿no? Pero luego vuelvo a insistir, si no hubiera intolerancia religiosa, entonces no habría motivo para la guerra. Sí, en eso creo que habría que decirlo con claridad, sobre todo porque como nos han acusado de ser tan dominados por las iglesias, sería una buena oportunidad que esta mesa quedara claro. Que las religiones monoteístas, con esos dioses únicos, exclusivos, que condenan toda adoración a otro dios como idolatría y como el mayor de los pecados, desde el fondo de los tiempos han generado siempre conflictos absolutamente crueles. Es el peor de los celos existentes. Sí. Eso habría que decirlo con claridad. Lo peor es que la religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana son esencialmente la misma religión. Es decir, hay una especie de diferencias mínimas de sectas, ¿no? Simplemente una anotación, Gustavo. Que no quede esto reducido a que la conflagración que se está estabilizando en Medio Oriente es producto de una lucha religiosa. Digamos, hay religiosos que tienen posturas diversas de los dos lados, y acá hay un problema de espacios estratégicos, de dominio y de nacionalismo petrolero, que de alguna manera los convierte en estados que, si no fuera por eso, serían el gran arenal. Sí, pero lo que más molesta es la simbología de Jerusalén. G quiere contestarle a G. Gonzalo quiere contestarle a Gustavo. Simplemente recordar que en primer lugar, yo no tengo la menor duda de que Trump está cumpliendo sus promesas a ese grupo de ultraconservador de evangélicos a quien le hizo la promesa de que iba a mover la capital. Pero recordarle a Gustavo de que Trump no fue electo por la mayoría de los americanos. Es el sistema electoral americano que hace que Trump sea presidente, pero tuvo menos votos que Clinton. Y quiero recordarle también que pocas veces he visto una unanimidad de condena del mundo tan grande como la que se está dando en este momento, porque no hay nadie, con excepción del grupo de Netanyahu en Israel, porque hay muchos israelíes. El American Jewish Society, por ejemplo, en la encuesta que hicieron, 44% estaban en contra. Son cifras que dio ayer Rosenkranz. Acá, 44% en contra de eso. ¿Por qué? Porque es un gesto que no agrega nada y crea una tensión tremenda en un tema que es muy sensible. ¿Para qué hacer esto? Si lo hubiera hecho y dicho, bueno, yo hago este gesto, pero entonces ustedes de contraparte me dan estas otras cosas, muchas cosas que podría haber pedido con relación a los settlements, muchas cosas. Mirá, no pidió nada, simplemente lo entregó. Magnífico negociador el señor Trump. El argumento inquietante, todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que pensaba. No. El argumento riesgoso de que como ganó las elecciones y cumple el programa, hay otra gente que también ganó las elecciones y cumplió el programa, y eso no es apoyable, y estoy pensando en Hitler, por ejemplo. Hay más de un oyente que está con sus mensajes colocado en la posición trumpista, ¿no? Por ejemplo, ¿es Gustavo de Maldonado? Creo que sí. Gustavo el Asombrado. Mandó varios mensajes, pero el último dice: Trump les sigue ganando y ustedes se retuercen en sus laberínticos retorcijones. Ya lo habías leído. No, ¿cómo te gusta? Se los leí fuera del aire, señores. Ahora lo estoy leyendo al aire. Después dice: es bueno ver cómo la intelectualidad correcta política uruguaya tiembla con Trump.
están muy decadentes y desactualizados. Y no, lo que pasa es que estamos divididos entre trompistas y trompetas. Y bueno, yo qué sé, capaz que tiene razón. Yo no soy de inteligencia políticamente correcta, sino incorrecta, así que no me siento aludido.